Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Hoy tenemos como invitado en el estudio a Roy Daza. Él es colega periodista, lo identificamos antes como internacionalista, pero es que ha tenido un rol internacional muy destacado en 3 parlamentos. Estuvo como diputado ante la Asamblea Nacional hasta hace poco y también es integrante de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y bueno, muy honrado de estar aquí otra vez conversando contigo. Es muy importante lo que está sucediendo el día de hoy y sobre todo va a fijar un precedente a lo que va a ocurrir en la sesión que está prevista para el 23, donde se podría definir la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Por solicitud de Caracas, hoy se está evaluando la gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esto fue una solicitud que formuló la canciller de la República. Hace poco escuchamos la intervención del expresidente Rodríguez Zapatero, quien estaba hablando acerca del diálogo promovido por UNASUR y estaba haciendo varias afirmaciones importantes. Una de ellas que podemos rescatar es la institucionalidad jurídica como un tema fundamental, el pluralismo efectivo y el respeto, y daba frases magistrales acerca de la necesidad de reconciliación como una tarea imprescindible y como principio del camino. En contraste a esto, hay declaraciones del diputado Luis Florido, quien está también representante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, quien solicitaba la necesidad de ampliar el grupo, que este era uno de los planteamientos que se había hecho ante la OEA. ¿Cómo calibra esta situación que está ocurriendo hoy en Washington? Mira, hay 2 escenarios que son distintos, ¿no? Es decir, uno es el escenario de UNASUR y los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, quienes han venido teniendo una función muy callada al principio, ahora con una posición más beligerante, de apoyo al diálogo nacional. Y esto fue ratificado en la reunión de la OEA, es decir, los cancilleres de la OEA y el Consejo Permanente le dieron un espaldarazo, no a las posiciones que están en contra del diálogo, sino todo lo contrario. La mayoría, la inmensa mayoría de los cancilleres están de acuerdo con el diálogo nacional. ¿Con qué condiciones, con qué agenda, con qué? Bueno, hay un avance muy importante. Es decir, hay avances tan importantes como que la primera reunión exploratoria dio como resultado una agenda previa. Eso ya es significativo. Y además de que ha habido gestiones muy importantes como la del presidente Zapatero, quien ha dicho, bueno, se debe mantener la institucionalidad. Esa es la posición del presidente Maduro, esa es la posición que nosotros siempre hemos sostenido. Diálogo, pero eso sí, sobre una base concreta, es decir, de que respetar la Constitución y respetar las leyes de la República. Ahora bien, cuando el expresidente Rodríguez Zapatero daba un balance, él hablaba de 20 reuniones previas de este proceso que inició el 19 de mayo y él decía que era la primera vez que hacía pública declaraciones en este sentido después de que se inició este camino de diálogo. Pero hoy en la prensa nacional hay unas declaraciones del presidente del Parlamento, Ramos Ayub, quien destaca que en Venezuela no hay diálogo. Entonces, ¿hay diálogo? ¿No hay diálogo? ¿Qué es lo que está pasando? En Venezuela hay diálogo a pesar de Ramos Ayub. Ese es el problema. Entonces, ¿quién es el interlocutor? Porque, fíjese usted, el presidente Maduro invita al presidente de la Asamblea Nacional a conversar. No como jefe de la oposición ni miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, no. Lo invita porque el presidente Maduro es el jefe del Estado y, a menos de que vaya a renunciar, Henry Ramos Ayub es presidente de la Asamblea Nacional. En esa condición de estadista, tendría que él acudir a una reunión con el jefe del Estado. Él está obligado además a hacerlo. Es decir, Ramos Ayub no puede salir con esas pataletas así de última hora a decir que él no va a conversar. No, él está obligado a dialogar, porque por encima de su condición de militante de algún partido está su posición institucional como presidente de la Asamblea Nacional. Almagro también ofreció unas declaraciones dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro donde decía, dialogar no es sentarse a hablar, es atender las prioridades y las realidades. ¿Está dispuesto el presidente de la República a atender estas demandas de los venezolanos que van más allá de las diferencias políticas y están en el marco de una crisis económica y una crisis social que es inocultable? El presidente Maduro incluso lo ha dicho ya en repetidas oportunidades.
Es decir, ¿cuál es el punto número uno de la agenda en este momento de lo que le interesa a los venezolanos, a todos los venezolanos? El problema económico, el problema de abastecimiento, tanto de alimentos como de medicina, y el problema de la inflación. Esos son los temas centrales del país. Y sobre eso, tanto la oposición tiene que abrir un espacio en el Parlamento o abrir un espacio entre los partidos políticos para buscar y llegar a un acuerdo nacional sobre un tema tan importante y tan grave como es ese que estamos hablando. Pero en ese sentido hay un problema de fondo que es determinante para resolver cualquier conflicto. Cuando no se entiende un diagnóstico de una manera correcta, no se puede dar el tratamiento adecuado. Sí. ¿Cómo se contrastan estas dos realidades cuando la situación económica desde la perspectiva del Ejecutivo Nacional obedece a una guerra económica y desde la perspectiva desde sectores de la oposición venezolana dicen que es producto de la ineficiencia y de la corrupción? ¿Cuál pudiera ser el punto de partida para interpretar lo que todos los venezolanos tienen en común cuando van a los anaqueles y no encuentran los productos y cuando en sus hogares están presentándose realidades de hambre? Es lógico que la oposición tenga una apreciación y que nosotros los chavistas tengamos otra apreciación, pues si no fuéramos fuerza política única. Es decir, es lógico que tengamos visiones distintas sobre los problemas del país. Ahora, lo que no es lógico es que la oposición se niegue de manera reiterada a conversar sobre problemas que en definitiva a la gente no le importa si tiene tal o cual signo ideológico, sino que le importa es la solución de los problemas que son los problemas más importantes de la nación. El expresidente Rodríguez Zapatero también en su ponencia el día de hoy hablaba de un punto fundamental. Él hablaba que en esta fase exploratoria él hacía como una observación y puso sobre el tapete de la OEA el desarme como una política necesaria y hablaba de la situación de desarme, y esto a todos los venezolanos nos tiene como un tema de preocupación común, y es el tema de la criminalidad. Internacionalmente esto enciende las alarmas y también a nivel local, porque la cifra de muertos que hay producto de la inseguridad cada fin de semana a veces sobrepasan los partes de guerra que pudiera tener cualquier país. Desde el punto de vista de diálogo, ¿cómo hacer para que este tema sea tratado más allá de la política? Es un tema urgente del diálogo. Es decir, si algún tema incluso se puede tratar ya, en este momento, es decir, sin demora, podría ser mañana a las 8 de la mañana, es ese tema. Y donde hay responsabilidades de la Asamblea Nacional, de la mayoría que tiene la oposición, y responsabilidades del Ejecutivo. Tiene responsabilidades los gobernadores, los alcaldes, las comunidades, los ciudadanos en general. Eso no es un problema sencillo. No es tan sencillo que tiene tantos años y ha llegado al nivel de gravedad que tiene. Es decir, si estamos de acuerdo que el tema es grave, con mucha más razón es necesario sentarse a tratar los problemas. Porque no se trata de sentarse a dialogar por dialogar. No, se trata de sentarse para resolver los problemas del país. ¿Qué hace falta para que se sienten en la mesa la oposición y el Ejecutivo Nacional? Que la oposición se dé cuenta que por el camino que va, no va a lograr tener una visión política del país acertada. Están, digamos, como desesperados, muy divididos, con apreciaciones políticas sumamente diversas. Entonces, bueno, la primera cosa, hay un dicho muy viejo que dice que a veces hay que pararse, sentarse y amarrarse los zapatos. Yo creo que les toca un poco sentarse, sosegarse y tratar de entender la problemática nacional, que pareciera que no la entienden. Ahora, ¿el gobierno tiene la disposición del diálogo? Sí. ¿En cuáles condiciones? En las condiciones que sea necesario, siempre y cuando sea sobre el respeto de dos valores. Primero, el jefe de Estado es Nicolás Maduro Moro. Segundo, es la Constitución la base de cualquier negociación. Uno de los aspectos fundamentales de estos últimos días, y cuando estamos en un proceso de una semana de validación de voluntades para la activación del referéndum revocatorio, ha sido dirimir toda esta problemática a través de un proceso electoral que podría determinar si continúa o no el presidente Nicolás Maduro en el ejercicio de su cargo. ¿El referéndum revocatorio para usted es una salida a la crisis que vive hoy Venezuela? En este momento no lo es. En estos momentos eso no es la prioridad del país. La prioridad del país es la economía. La prioridad del país es marchar hacia un acuerdo nacional que nos permita una reforma integral de la economía, una reforma a fondo de la economía. Eso no lo puede hacer solo el gobierno. El gobierno, por supuesto, tiene la principal responsabilidad y
Sobre esa base, el presidente ya tiene una agenda económica bolivariana, así la ha denominado. Bueno, discutamos, es una base de discusión. Ahí está el documento pues, para discutirlo. Ahí está el principio sobre el cual podríamos ponernos de acuerdo. Ahora, el referéndum, no nos pidan a los chavistas que aupemos o desarrollemos un referendo revocatorio para nuestro jefe, es decir, para nuestro presidente. Es un asunto que le corresponde resolverlo a la oposición, no a nosotros. La mirada internacional ha estado puesta sobre Venezuela. Una alta funcionaria de la Unión Europea, Federica Mogherini, decía que temen a un estallido social. También hay declaraciones que ayer fueron dadas por el canciller de España, José Manuel García Margallo, quien pidió una implicación más activa sobre el caso Venezuela. ¿Qué peso tiene la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país? Tiene dos tipos de peso. Un peso que es muy agresivo con nuestro país, declaraciones, por ejemplo, como la representante de la Unión Europea, que reiteradamente da acusaciones contra Venezuela, por cierto, falsas, y por otra parte hay quienes también en la comunidad internacional nos están extendiendo la mano, buscando ayuda, buscando acuerdos, buscando crear puentes de comunicación. Eso, hay las dos cosas, no es una sola. ¿Cómo califica usted el clima entre los venezolanos con la realidad que se vive hoy? ¿Está abierto un compás de espera o usted piensa que esto ya tiene una solución inmediata? Mira, una solución inmediata al problema económico nacional, eso sería demagógico decir que es inmediato. Sí, podríamos tomar decisiones ya, ahorita, con un acuerdo con la oposición en materia de abastecimiento y en materia de inflación. Ahora, los problemas de ir a una reforma integral de la economía, eso ya no es igual. Además, no se puede pensar que hay soluciones inmediatas. Sí, en el 2014 el promedio del petróleo es 88, en el 2015 es 44 y el de ahorita es 28, el del 2016. Es decir, si no se entiende que una caída brutal de los precios del petróleo ha afectado a nuestra economía, entonces yo no sé qué es lo que se puede entender en un país petrolero como Venezuela. ¿Está el Estado venezolano tratando de evitar que se lleve a cabo la sesión de la OEA de este día jueves? No se trata de dejar que la sesión, lo que no se puede hacer es que desde el punto de vista de la Asamblea General de la OEA, que es el máximo organismo, toma una decisión y ahora el señor Almagro quiere colear el punto en la reunión del jueves. Es decir, eso no se vale, porque además lo que está previsto es discutir en el marco del Consejo Permanente la crítica a la actuación ilegal e inconveniente desde el punto de vista político del señor Luis Almagro con respecto a Venezuela. La participación de Ramos Ayub en esta sesión sería una participación... Puede ser una participación de carácter informal, pero desde el punto de vista formal eso no es posible. Bueno, le damos las gracias a Roy Daza, integrante de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Muchas gracias.